yo me encontré con unos textos extraordinarios en este tema de la vida en abundancia, extraordinarios, bien equilibrados. Por ejemplo, llega un texto y dice, si alguno ha hecho su casa y está nueva y se va para la guerra, dice, devuélvase de la guerra, devuélvase y vaya y disfrute su casa, mano. Disfrute su casa. Hasta en eso encontré yo unas verdades aquí bien interesantes. Si alguno está desposado, tiene novia, se casó y va para la guerra, devuélvase. Dice, ay, vuelva, disfrute de su novia, mano, disfrute de su mujer. Y yo traigo eso en términos espirituales desde el Antiguo Testamento, donde Dios estaba profetizado que se iba a acabar la guerra y que iba a venir la paz. Desde el Antiguo Testamento. O sea, a mí no me cabe en la cabeza la idea de que haya una guerra o un conflicto. A mí no me cabe eso en la cabeza. Me cabe en la cabeza que Cristo venció y que hay un vencido y un victorioso. Eso sí me cabe en la cabeza y que lo único que le quedó al vencido fueron las mentiras, no más. Las mentiras. Las mentiras. Es que el sacrificio de Cristo, ¿usted cree que lo que no hizo Cristo lo vamos a hacer 5 hermanitos bonitos, lindos, bien vestidos con corbata, gritando? ¿Ja? Pero a veces nos cuesta creer. Disfrutando el gozo, la paz, la libertad que tenemos, disfrutando el amor, la provisión, la generosidad y la gratitud. Vamos a mirar 12 deleites. Romanos 15, 29. En estos días hablamos de ese tema, que se han dado pinceladas. Bueno, igual, ya hay un equipo de líderes y un cuerpo de líderes que ya todo eso se le ha aclarado, se le ha compartido. Hay temas de qué es la armadura de Dios realmente. Los textos más clásicos para defender al diablo, 1 Corintios 2:11, no ignoramos las maquinaciones. Eso no tiene que ver con pelear con él, sino con no amar a los hermanos. Según el texto bíblico, no, la tradición dice que no, que a él hay que cargarlo. Pero el texto bíblico dice que no. Romanos 15, 29. Disfrutando a Dios y la vida en abundancia nos va a llevar a comprender unas verdades bien profundas, bien hermosas, y a darnos cuenta que, antes de leer los textos, que no nos hace nada, no nos hace falta nada. No nos hace falta nada, sino disfrutar todo lo que tenemos. Nos vamos a dar cuenta por las escrituras que, ¿cuántos tienen a Dios? ¿Cuántos tienen a Cristo en sus vidas? ¿Cuántos tienen la palabra de Dios en sus vidas? ¿Cuántos tienen el evangelio de Cristo y el reino en sus vidas? Entonces no le falta nada. No le falta nada. ¿Qué? Romanos 15, 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré ¿con qué? De la bendición. ¿Del evangelio de quién? La tenía clara, ¿no? Decía el apóstol Pablo, cuando vaya a vosotros, voy a ir es con la abundancia del evangelio de Cristo. O sea, el evangelio de Cristo. Porque hay otros evangelios. Pero el de Cristo, el verdadero, dice que trae abundancia de ¿qué? De bendición. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Efesios 3:8. Esos textos son claros. Yo sé que estos textos usted y yo lo entendemos rápidamente. Efesios 3:8. Por eso están los textos ahí para que usted, todos no lo vamos a alcanzar a leer o algunos iremos un poco rápido para que usted los confirme en su intimidad con Dios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. La palabra inescrutable quiere decir incalculables, imposibles de contar. No se pueden contar. Si usted y yo queremos contar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y toda la bendición que Dios ha depositado en nosotros, es imposible. Porque a cada instante Dios nos permite disfrutar de todo lo que Él nos dio. De todo. Y hay cosas que hasta ignoramos que Dios ha hecho por nosotros en sus cuidados, su protección, en guardarnos, guardar nuestra familia, ¿no? ¿Cuántas cosas Dios no hace que uno ni cuenta se da, que realmente
Diríamos que es una locura empezar a contar uno todo lo que Dios ha hecho por uno. La palabra de Dios, en la palabra de Dios hay cientos de promesas que se repiten más de 33,000 veces. Más de 33,000 veces. Yo tenía una Biblia de promesas y esa Biblia tenía todas las promesas subrayadas. Y yo donde abría la palabra de Dios habían promesas. Y yo abría aquí promesas, 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 promesas. Yo decía, wow, esto es muy poderoso. Pero hablando de promesas, es un error poner las promesas a futuro. O sea, es un error nuestro. Poner las promesas a futuro, decir que ya vienen las promesas. Que te portes bien para que las promesas... Ay. Es un error de nosotros. No es que seamos malos, sino que nosotros a veces interpretamos mal a Dios, nos quedamos atrasaditos. Es un error de nosotros pensar que el cielo... Porque un día alguien me dijo que Dios la había llevado al cielo. Dios me llevó al cielo. ¿Y qué viste? Dios me llevó con un ángel al cielo. Y me mostró todas las bodegas. Aunque le mostró el real, no estoy contando cuento. Que en el cielo le mostró todas las bodegas. Y que las bodegas estaban llenas de bendiciones, llenas de regalos, lindos. Y que todos los regalos decían el nombre de esta personita para, pongámosle Pepita para no meternos con nadie, para Pepita. Todos estos regalos de esta bodega son para Pepita. Pero el ángel le dijo, si te los ganas, si te portas bien, si vas los domingos a la iglesia, Pepita, todo está bodega para ti. Y Pepita bajó triste porque Pepita había perdido muchas de esas bendiciones que estaban en la bodega. Y yo leo el Evangelio de Cristo. Y Jesucristo, la primera predicación dijo, arrepiéntanse, cambien la manera de pensar, porque Dios se bajó del cielo con todas las bodegas de bendiciones y se quiere meter ¿en dónde? Adentro de ustedes. Ya las bodegas no están en el cielo, ya las bodegas están en tu vida y en mi vida. Ya las bendiciones están adentro de nosotros, ya las promesas se cumplieron, o si no sería una buena noticia. No sería un mensaje agradable. ¿Por qué estamos hablando de disfrutar a Dios y la vida en abundancia? Porque el evangelio como que ha perdido sabor. Como que Dios perdió sabor. Como que perdió sabor leer la palabra de Dios porque eso empieza... Ya empezó el Joe. El Joe ya empezó, está más buena. Y uno hermano, si usted sufre de insomnio, lea la Biblia. En segundo de cada dormido. ¿Usted perdió el deleite? Porque es que es muy tenaz decir que una buena noticia es levantar a las 3 de la mañana a pelear la bendición. Pelea la bendición, es muy difícil. ¿Ah? Por lo menos para mí no es agradable. Y entonces, ¿qué es agradable? Que Cristo murió en la cruz. Y que Romanos 8:32 dice que si Dios dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar con Cristo todas? Y para mí que es agradable. Vamos a leerlo, 2 Corintios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? La tradición, así mi abuelita se enoje. Que mi abuelita me diga, pero Luis, yo te enseñé que las bendiciones tenés que ganártelas. Abuelita, pero la palabra de Dios dice que Cristo las ganó y que ya me las dio. 2 Corintios, versículo 18 al versículo 22. Y le voy a compartir algo más allí. Capítulo 1, verso 18 al 22. Y usted se va a dar cuenta de una realidad esta mañana. Yo quiero abrir mi corazón. Usted aquí no va a esperar que yo le ministre a usted tirándolo al suelo. Es que el pastor Luis no tumba a la gente, no la ministra. Ministre la gente, pastor, usted no es ungido. Yo voy a ministrar a un hijo de Dios que está en Cristo completo, bendecido, con todas las bendiciones adentro, con el Señor adentro. Yo voy a tumbar a una... Hoy ponerle la mano en la cabeza, si en el Antiguo Testamento le apoyan era a las vacas, a los chivos y a los bueyes. ¿Eso es falta de respeto? Eso es falta de respeto, eso es ignorancia, eso es creerse más que los demás.
¿Cómo yo hago con una persona que tiene el mismo espíritu mío? ¿Cuántos creen que tenemos el mismo Espíritu Santo? Las mismas promesas. ¿Cuántos creen que tenemos la misma Biblia? ¿Cómo yo le voy a manosear su alma? Pero a la gente le gusta eso, lo vamos a mirar ahora. O sea, el Evangelio de Cristo, mire, 2 Corintios 1:18 dice, mas como Dios es fiel, lo cantábamos ahora, ¿cuántos creen que Dios es fiel? Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, eso es lo que tenemos que, presten atención, llegar a entender. Que un ministro, un hombre de Dios entendido en esta sí, no. Dios si te quiere, Dios no te quiere. Dios te tiene en el cielo, estás en el infierno. Dios te dio, Dios te quitó. ¿Quién dijo? Sí, no. Entonces, claro, la gente cree que Dios es un Dios camaleón. Por eso Romanos 12:2 dice que hay que renovar nuestro entendimiento para conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Porque Romanos 11:29 dice, los dones y el llamamiento son lo que Dios da, Dios no lo quita. No, pero un día Job dijo, Dios, pero Job estaba loco, porque después corrigió y dijo, uy, yo hablaba cosas que no entendía, locuras. Porque en medio de la prueba como que el viejo se bloqueó. Verso 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo y el pastor Luis, no ha sido sí y no, más ha sido ¿qué? Sí en él. Porque todas las promesas, ¿cuántas promesas? ¿Cuántas? ¿Son en el qué? ¿Y en él? Amén. Sí, ya están. Por medio de nosotros, para la gloria. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos va a ungir el jueves, el domingo, o nos ungió ya. ¿Quién nos ungió? Dios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras. ¿De qué? Del Espíritu en nuestros corazones. O sea, la garantía del Espíritu. Si no me quieren creer que todas las promesas ya están cumplidas en ustedes, venga, les doy mi Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu del Señor? Y dice 1 Corintios 2:12-14, que el Espíritu nos dice lo que Dios nos concedió, lo que Dios nos dio, lo que Dios nos entregó. Y dice Romanos 8:15, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, que somos herederos, que somos coherederos. Ese es el Espíritu. Entonces, cuando yo miro este tema, de verdad este tema nos va a quitar a algunos, empezando por mí, como que la quejadera, No, el Evangelio tiene que coger sabor. Usted tiene que grabarse esa palabra, disfrutar, disfrutar. Es que el Evangelio es para disfrutarlo. Si no es para disfrutarlo, entonces no es una buena noticia. ¿Qué tal un calvario uno todos los días que lo persigan? Primera de Timoteo 6:17. El otro texto clásico que no lo leí, que es segunda de Pedro 1:3, 4 y 5. Que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Primera de Timoteo 6:17. Dios es para disfrutarlo. La abundancia de Dios es para disfrutarla. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Qué bueno. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Está ni mañana. Ya que hoy están y mañana no están. Sino en el Dios vivo, Dios revelado en Cristo. Que nos da todas las cosas. ¿En qué? ¿Para qué? ¿Quién nos da todas las cosas en abundancia cuando llegamos a Cristo? Dice Romanos 8:32 que el que tiene a Cristo tiene todas. Sino que uno mide las bendiciones y las promesas, uno lo mide en lo natural. Y uno va ahí algunos están pensando en la nevera. Dice, este pastor ni sabe cómo estoy viviendo yo. Que hablándome a mí de abundancia y tengo la nevera pelada. Este me habla a mí de abundancia y yo no tenía ahora ni un billete de 1,000 para la ofrenda. Y que hablándome de abundancia. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida en qué? ¿Sí lo dijo el Señor o no? Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos negocios tenía el Señor? ¿Cuántas tarjetas? ¿Cuántas chequeras? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos carros tenía el Señor?
Para el Señor vivir en abundancia es que lo que necesitaba le iba llegando. Lo que necesitaba le iba llegando. Eso lo miraremos más adelante en un punto, no me quiero adelantar. Ahí mismo en el material que se le ha entregado dice disfrutar y abundancia. Yendo a los idiomas originales, la palabra disfrutar viene del griego apolausis y quiere decir gozar de una condición o circunstancia, sentir placer, deleitarse, gozo, felicidad, satisfacción, contentamiento. ¿Usted tiene que estar contento con el Evangelio? No quiere decir que no va a tener circunstancias difíciles, adversas, momentos, obvio, pero esto también pasará, decía el anillo del rey. Eso también pasará. Y la palabra abundancia viene del hebreo rob y el griego periseu y significa abundancia, abundante, abundar, cantidad, enormidad, grandeza, inmenso, largo, magnitud, numeroso, más. Uy, repito, hay numeroso, plenitud, superabundar en cantidad y en calidad. Haber en exceso, aumentar, crecer. Yo tengo un libro que se llama La Concordancia Thompson. Están todos los versículos bíblicos que usted quiera buscar. Allí los encuentra. Y está todos los significados de las palabras en hebreo, en arameo y en griego. Entonces, por eso la facilidad de uno es ir a los idiomas originales para encontrar el significado verdadero de las palabras en las Sagradas Escrituras. Entonces yo empiezo a mirar estos dos significados, disfrutar y abundancia. El propósito a través del tema, disfrutando a Dios y la vida en abundancia, es llegar a un momento de comprensión que a usted y a mí no nos falta nada, que estamos tan llenos de Dios, tan llenos de Cristo, tan llenos de la palabra de Dios, tan llenos de las promesas, que no nos falta nada, sino conocer esa herencia. No podemos ser herederos de una gran fortuna, y por ignorancia estar viviendo como mendigos. Como mendigos. Algo que aquí se ha enseñado y se ha explicado. Dios no tiene hijos mendigos. Dios tiene hijos que son herederos y coherederos. Usted puede imaginar un heredero pidiendo un yogur. No, un heredero va y toma ¿qué? No es que es heredero, es de él y disfruta. Pero un mendigo, propósitos de esta enseñanza después de salir de esta mendicidad. Oye, empezar a conocer el evangelio de las incalculables que. Oye, ¿quién dijo que cuando el evangelio llega a mi vida me falta qué? Eclesiastés 5:2 y Lucas 12:3 y 21 son dos textos para que el mensaje no sea mal entendido. Cuando hablamos de abundancia, no estamos hablando primeramente de bienes, porque ahí mismo uno habla de abundancia, bienes, la nevera, la alacena, no, eso llega. Vamos a tocar un punto que habla de abundancia de provisión. Vamos a tocar un punto donde me he visto confrontado, donde Jesucristo donde Dios con 300 pesos hizo que una señora montara una empresa, una industria. Donde Jesucristo, un carpintero dando consejos de empresa, de negocio y de pesca, un carpintero. Oye, ese Pedro mediocre, trabajando 2 horas diarias, con esa pereza ahí, parece cristiano, religioso. No pescó nada y tuvo que el Señor y decirle, oye Pedro, ¿qué le dijo? Eso lo vamos a mirar, porque es que la provisión la estamos midiendo en que un ángel viene con la remesa y los tomates. Aquí por hoy no hay canasta de amor, porque no somos palomas lastimeras. Respeto donde lo hagan, eso es muy lindo. Pero Jesucristo no dio mercados, predicó el evangelio y la que necesitaba mercado la mandó a trabajar. Que el mercado es pecado, no. Yo por lo menos mercado, yo no doy. Yo más bien, alguien decía, si tú das el pez, no lees el pescado, enséñale a qué, a pescar, ¿sí o no? Esa es la frase común. No lees pescado, enséñale a qué, a pescar.
Pero hubo otro loco que le agregó a la frase y dijo, si tú le das pescado a alguien, le das comida para un momento. ¿Sí o no? Para un día. Pero si tú le enseñas a pescar, le das comida ¿para toda qué? La vida. Cuando quitamos el mercado, como 10 familias dejaron de venir a la iglesia. Así pues como ha pasado que ha ido mermando. 10. Los 10 que venían a orar así. 1 libra de arroz. 2 libras de azúcar. Uy, trajeron pollo, mentira que era menudencia. Trajeron un pollo hoy. Y pobrecito, porque en última me lo llevaba yo para la casa. O les picaba la mitad y la mitad se las mandaba. Y pastor, está así de... Entonces, Eclesiastés 5:2 dice, dulce el sueño el trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir, ¿qué? De abundancia no vamos a hablar. Lucas 12:13 al 21 habla del necio que dijo, oh alma mía, come, oh abundancia de bienes. Y Dios le dijo, loco, tonto, ¿qué vas a hacer? Hoy viene a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿qué? De eso no vamos a hablar, porque no somos tontos. Eso dice una versión, tontos. ¿Cuántos somos entendidos? Primero disfrutando a Dios, a Cristo y el Espíritu Santo. Vamos a mirar Job 22, 26 y 27, 10 y extraeremos 2 textos bien claritos y especial en cuanto a este tema. Dios es para disfrutarlo. A Dios nunca se le va el sabor. Job 22, 26. Dice las Sagradas Escrituras, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios. ¿Tú qué? Tu rostro. O sea, siempre se le estoy diciendo a Job pues que regresara a Dios. Que regresara a Dios. Pero aquí podemos extraer una enseñanza bien poderosa. Dice, te deleitarás en el Omnipotente, o sea, en el Dios Todopoderoso y alzarás a Él tu rostro. Usted sabe que alzar el rostro, ¿no? Es salir de ese estado de mendicidad, de vergüenza, ese estado de andar. Yo me acuerdo que cuando el Señor vino a predicar el Evangelio, había una mujer que iba a la iglesia todos los sábados así, con el rostro abajo. Eso significa muchas cosas. La primera, que estaba cargada, pobrecita señora, y cada sábado le echaba más cargas allá. La segunda, que está mirando el cielo, pues no, perdón, uno no puede mirar el suelo y el cielo a la vez. ¿Cómo? O uno mira para arriba o mira para abajo, a no ser que tenga otros 2 ojos acá, ¿no? Pobrecita señora, en una condición bien precaria. Oye, Dios es para deleitarnos. Dice, alzarás tus ojos, te deleitarás en el Omnipotente. 27:10 es más claro todavía. Job 27:10. No puedo leer todos esos textos, pero por eso se los dejamos para que usted los mire, los repase. Dios es para disfrutarlo. Dice, se deleitarán en el Omnipotente e invocará a Dios en todo. ¿En todo qué? Tiempo. ¿Qué es deleitarse? Gozar de una condición, circunstancia, sentir placer, felicidad, gozo. El Salmo 16:11 nosotros lo sabemos. Dice, en su plenitud de qué? Delicias a su diestra. Para el Salmo 23, que ahí hay un error, que fue del computador. Ahí dice Salmo 16:11, punto y coma, Salmo 23, 1 al 6. 1 al 6. Y ahí sale el otro, que es el 37:4. Esos son salmos. Pues si usted quiere los puede leer en la casa. ¿De qué hablan estos salmos? De disfrutar a Dios, de deleitarse con Dios. Pero para eso hay que tener claro quién es Dios, cómo es Dios, qué hizo Dios. Diría uno, ¿cómo está Dios en este tiempo? ¿O cómo es Dios? Porque alguien dijo que lo vio llorando. Alguien dijo que vio a Dios triste. No, yo vi a Dios triste. ¿Usted no ha visto los cuadros de Cristo y de la pasión de Cristo? ¿Cómo lo ponen? ¿Cómo ponen a Cristo en los cuadros? Como cara de cristiano. Una cara lástima. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cómo estaba Cristo cuando fue a la cruz, muerto de la risa. Según la Biblia, dice que Cristo estaba reído cuando fue a la cruz. No, pero las películas dicen que él iba triste, pero la Biblia dice que él iba contento.
No, pero mi abuela dijo que le bajó una sábana y que vio a Dios triste. Pero la Biblia dice que Dios está contento. Tal vez esa sábana la abuela la vio porque comió un atún pasado. Pero que Dios está triste. Dice concepto que no, Dios está bravo, Dios, no, Dios vea, no. ¿Quién dijo? ¿Sabe que Martín Lutero dijo, vuestro concepto de Dios es muy humano? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, dice el Salmo 2:4 que Dios estaba muerto de la risa. Eso también ya se lo hemos aclarado hace tiempo. En diciembre compartíamos eso, estamos de fiesta porque Dios está de fiesta, Dios es un Dios alegre, Dios está contento. Si estaba contento cuando Cristo estaba muriendo en la cruz porque te iba a rescatar a ti y a mí. ¿Qué dice Hebreos 12:2? El cual por el gozo puesto delante de ¿quién? ¿Sufrió qué? Menospreciando el oprobio, él iba contento. Dios está contento, Cristo está contento, el Espíritu Santo está contento. Dice Gálatas 5:17 al 21, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y uno triste. Que aunque uno sea cristiano, llega el momento de tristeza, dolor, de amargura. Obvio que no somos de caucho. Obvio, pero eso pasa. Eso pasa. Dios es para disfrutarlo. Segundo, disfrutando la abundancia de palabra, refiriéndonos a la palabra de Dios. El Salmo 1:2 es conocido, ¿no? Que dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos ni ya escalo, sino que la ley de Jehová ¿hasta qué? Su delicia. Salmo 119:24, leamos este. Salmo 119:24. La palabra de Dios es para disfrutarla. Hay abundancia. Salmo 119:24. Pero vamos a mirar un contraste que nos encontramos en las Escrituras. De igual manera, esta parte de Dios, nosotros estamos abriendo unos estudios bíblicos en los hogares. Ya hay unos establecidos, ya hay otros nuevos. Tenemos un tema que se llama los atributos de Dios, 16 atributos de Dios, que es el omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, soberano, fiel, misericordioso, justo. Todo eso para conocer realmente al Dios de las Escrituras, ¿no? Salmo 119:24. Decía el escritor de este salmo, que es dedicado a la palabra de Dios, dice, tus testimonios son mis delicias y mis ¿qué? Consejeros. Tu palabra son mis delicias. Verso 77 para leer algunos textos de este salmo. Salmo 119:77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Salmo 119:92. Si tu ley, o sea, tu palabra, no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera ¿qué? Perecido. O sea, ese hombre se deleitaba en la palabra de Dios. Sino que para uno deleitarse en la palabra de Dios tiene que ser renovado. Y saber que la palabra de Dios, más que un libro de catequesis, de religión y de sacrificios, es un libro de principios espirituales para transformar vida y para conocer verdaderamente a Dios y el propósito de Dios en las Escrituras. Porque se le vuelve a uno las Escrituras un karma, porque a veces uno lee acá atrás el Antiguo Testamento, el judaísmo, la ley judía y todo ese camatrete de ceremonias y de ritos. Uno dice, guay, esto es muy duro, mire acá. La gente le gusta más Deuteronomio 28:16 al 30 que Deuteronomio 28:1 al 15. ¿Qué dice Deuteronomio 28:16? Bueno, en adelante dice, estas maldiciones te perseguirán. ¿Qué le gusta a la gente? Maldito tú, tu mamá, tu suegra, tu abuela, tu perro, tu gato, maldito. Pero le gusta la bendición. Entonces, claro, vuelve una carga. Vamos a leer otro texto, Jeremías 15:16. Tú te tienes que deleitar, disfrutar de la palabra de Dios. Vamos a mirar un contraste. Jeremías 15:16. Ya vimos el primer deleite, Dios. Dios tiene que ser un deleite. Segundo, la palabra de Dios, porque es la que nos revela a Dios. Jeremías capítulo 15, verso 16. Dice las Escrituras, fueron halladas tus palabras y yo las ¿qué? Comí. Y tu palabra me fue por gozo
y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor mi Dios de los ejércitos. Tu palabra me fue ¿por qué? Por gozo y alegría. Necesitamos recuperar esa cultura. Necesitamos volver a hacer la cultura de las escrituras. La cultura del libro, de la palabra de Dios. Voy a hacerle un contraste. En ese texto hay un contraste entre la abundancia de la revelación de la palabra de Dios, que hay abundancia, y entre la escasez de la palabra de Dios. Pareciera que Dios nos dijera a los ministros, le hablo como ministro, pareciera que Dios nos dijera a los ministros que hay ausencia de la palabra de Dios en muchos lugares. O como le llaman a esto altares. Esto para mí no es un altar. Esto para mí no es un altar. Estos púlpitos. Pastor, ¿y si eso para usted no es un altar o qué es? ¿Una alfombra vieja, un piano viejo, un poco cosas viejas? Porque el altar de Dios, ¿quién es? ¿Quién es el templo del Señor? Somos nosotros, nuestro corazón, ese sí es el altar. Ah, pues ojalá tuviéramos para comprar una alfombra nueva. Aunque no es necesario, no nos carguemos por esa alfombra, porque yo ahora la semana, la alfombra, buñuelos ungidos, tamales, hay ausencia. Ausencia de la palabra de Dios. Primero de Samuel capítulo 3, verso 1 al 7. Vamos a mirar la escasez de la palabra. Hay ausencia. Tú tienes que decidir por qué camino coger. Yo debo decidir qué camino voy a coger. En cuanto a la abundancia de la palabra de Dios. Hay escasez de la palabra de Dios. Y no lo estoy diciendo yo. Lo dice las escrituras, lo dice el mismo Dios y ahora lo vamos a leer. Es más, Dios iba a provocar esta escasez. Dios mismo dijo, voy a enviar hambre a la tierra y voy a enviar sed a la tierra. Primero de Samuel 3, 1 al 7. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos ¿qué? Días. No había visión con frecuencia, había escasez de la palabra de Dios. Pero hagamos un alto. Estaban en el templo, y la escasez empezó fue en el templo, en la casa de Dios. Y la escasez empezó en el ministro de Dios. Aquí había un dinosaurio ministerial, un fósil ministerial, con todo respeto, no hay cariño. Ya un viejito que no podía ni leer la Biblia, ya no veía al Señor, pobrecito. Se llamaba Elí. Hoy en día nadie es así, ¿no? Eso fue allá hace 4000 años. Versículo 2, para que no se enoje conmigo. Y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento, que ya no daba más. Ya estaba pensionado por el reino, pero él de terco ahí, hermano, con esa Biblia. Cuando sus ojos comenzaban a ¿qué? De modo que no podía ¿qué? Podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese ¿qué? Se iba a apagar la lámpara de Dios. Aquí habla de dos tiempos, dos sacerdocios, Elí y Samuel. Eso se llama transición y la iglesia tiene que entenderlo y todo el mundo tiene que entenderlo. Transición es que Dios siempre nos lleva de una gloria a otra mayor, de un tiempo a otro más poderoso, a otro más glorioso, y siempre ha utilizado hombres y mujeres para llevarnos en esa transición. Alguien decía que cada generación necesita un reformador, alguien que venga a reformar, a cambiar, a mejorar, a innovar las cosas, hablando del reino. Entonces el viejito estaba aquí ya, no podía leer, estaba cansado, acostado. Pero había un sacerdocio nuevo, Samuel. Y aunque usted lo vea en el Antiguo Testamento, también lo hay en el Nuevo Testamento. Y siempre lo hubo. Dios trabaja con titulares. Los titulares terminan su juego. O ya no dan más, ya no hacen más goles. O ya son coladores, si son arqueros. Si son defensas, son troncos. Y pone a jugar a los suplentes. Así trabaja Dios.
No es que Moisés estaba acá jugando con el pueblo de Israel. Moisés la lleva, gol de Moisés, 40 años y llegó a la punta de ¿qué? De la tierra prometida. Y Moisés tenía el mapa, porque Dios le dio el mapa a sacar al pueblo de la esclavitud y Moisés el mapa. Vamos para la tierra prometida, muchachos, vamos. Y Moisés llegaba a la punta de la tierra prometida y el mapa le decía, de la vuelta. Uy, estas palmeras no las vimos aquí hace un año, sí, mijo, pero de la vuelta. Y otra vez Moisés, de la vuelta. Otro, porque había un Josué con otro mapa para meter al pueblo ¿a dónde? Yo sé que esto a nivel ministerial pesa, tal vez por el trabajo de uno a nivel pastoral en la ciudad. Pero ya Moisés, mi hijo, Dios lo llevó al monte, lo enteró, le dijo, Moisés hasta aquí, pasarle la posta, la bandera, ¿a quién? ¿A quién? A Josué. Dios fue malo, Moisés fue malo, no, hasta aquí porque Dios es de propósito. Moisés hasta aquí no más. Moisés ya no daba más, Moisés ya, el viejito quería entrar y... ¿Y qué le quiero decir con esto? Que Samuel ya no daba más con la palabra, ya no daba más, ya la lámpara se iba a apagar. La palabra es la lámpara, la palabra es la lámpara. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámparas a mis pies, ¿qué? ¿Y lumbrera qué? Ya el viejito ya no tenía más Biblia, ya se le han acabado los sermones. Entonces como le acaban los sermones, ¿qué tenía que hacer Samuel? Recalentar sermones. Y recaliente los sermones del viejito. Y acá este joven estaba que estallaba porque venía abundancia de ¿qué? De palabra, abundancia. Ese Samuel estaba que se predicaba. Y acá el viejito, no, después mi hijo, que tengo más. Y recaliente los sermones, hermano, y recalentado. No, esos fueron lindos en su tiempo. Siga leyendo. 4. El Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Dios lo estaba llamando. Y corriendo luego Alí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. El viejito ni cuenta se dio ya que Dios estaba hablando y que Dios está levantando una nueva generación. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel y levantando Samuel dijo, Alí, he aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, yo no te he llamado, acueste. Y Samuel no ha conocido aún al Señor ni la palabra, le ha sido ¿qué? Revelada. El Señor ya por tercera vez se levantó, vino, ¿para qué me has llamado? Entonces entonces entendió Elí que el Señor había llamado ¿a quién? Al joven, hasta que tuvo que entender. Porque en el tiempo de Elí hubo escasez ¿de qué? De la palabra. Pero Samuel trajo abundancia de la palabra de Dios. Yo no leí Ruth 1 al 6, pero dice que Dios envió hambre de pan en toda la tierra, tomando el símbolo de la palabra. Pero también dice que Dios había visitado con pan en abundancia a la tierra de Moab. Amós 8, 11 y 12. Hay un contraste. ¿Por qué no se disfruta el evangelio tal vez o la palabra de Dios? Pues por la escasez. Los mismos versículos bíblicos de hace 100 años. Que no son malos, pero que hay más. Hace años venimos nosotros en la tarea Amós 8, 11. Yo no sé si usted lo encuentra en su Biblia. Yo estoy mirando a ver si sale en la mía. Cuidado, le sale ahí algún de esos comején. Cuando llegue lo sacude así, para el polvo. Porque son los libros que uno a veces ni lee. Amós 8, 11 y 12. Amós 8, 11 y 12. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré, ¿qué? Hambre a qué? A la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de qué? De oír la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra del Señor y no la. Dios mismo dice. Voy a enviar escasez. Porque Dios sí le da el valor a su palabra que realmente ella tiene. Pero vamos a mirar un cumplimiento de esta palabra en Mateo 22, 29. Mateo 22, 29. Miremos un cumplimiento. Escasez. ¿A qué le estoy llevando? A un contraste, a que tomemos una decisión. ¿Disfrutamos la abundancia de la palabra de Dios o nos quedamos escasos sin palabra de Dios? Mateo 22, 29 dice las Sagradas Escrituras. Entonces respondió Jesús y les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? Y llevaban 50 años leyendo la Biblia. 50 años.
Y les dijo, usted erráis. La palabra erráis es estar en error. Les dijo, ustedes están en un error. Ustedes están en un error. Amós 8:11 dice, irán errantes. ¿De mar a qué? Errante, andar en error. Por eso hay gente que va aquí, que va acá, que salta aquí, que brinca acá, que va acá, que va acá. Está bien siempre y cuando haya una motivación de encontrar la verdad, seguro. Pero si ya va por el alma, ¿en qué sentido? Que acá lo regañaron, entonces se fue. Oye, pastor, le fue el espíritu que me regañó. No, si usted Dios lo mandó a pasar un proceso ahí, aguante. Porque hay hermanos que ya hay que hablarles con un ramo de flores. Y hay que cantarles una canción romántica para poder decirle unos algo. ¿O creen que uno tiene que andar tirándole besos y tal? No, ¿quién dijo? Entonces, como el amor lo hemos ese con el romanticismo, entonces ya no hay amor. Dice Proverbios 27:5 que mejor reprensión manifiesta y amor oculto. Y es que dice Hebreos 12:5 que Dios es el que ama, ¿qué? Disciplina. La gente cree que el amor es solo, no es que Judas dijo, estoy cargado de amor, pero amor traicionero. ¿Usted no ha sentido los besos? Hay uno siente besos pesados. ¿Cómo besos pesados? Pues yo no sé. Verso 29. Erráis ignorando ¿qué? ¿Qué ignoraban? Los mismos sacerdotes, los mismos líderes de la época, ¿qué ignoraban? Pues las escrituras, y mi pueblo fue destruido por ignorar, por falta de... ¿Y qué otra cosa ignoraban? El poder de Dios. Sencillo, quedémonos con estas dos cosas. Si Dios tuviera un mensaje en este tiempo sería, me interpretan mal. Se lo estudiábamos el lunes. Primera de Corintios 1:24 dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo es el poder. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es el poder. Romanos 1:16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Algo tan sencillo, saber que el poder de Dios es Cristo, es el Espíritu de Dios en mí, es el Evangelio, lo confundimos y lo asociamos con gritos, saltos, juegos. Asociamos el poder de Dios con esas cosas. Tan sencillo, ignoramos el poder de Dios. Con esos desórdenes que ni son del Espíritu, ¿a dónde está el fruto de eso? Pues, porque Mateo 7:20 dice, por sus frutos, yo por lo menos a Jesús no lo vi haciendo ningún show. Hoy nada más leí un pasaje, hoy no he leído la Biblia, pero yo sé que me va a ir bien. Ayer. A mí me dijeron que cuando no leía la Biblia me iba mal. Yo leí ayer, hoy, yo lo leí hoy. Sí, hoy. Yo leí hoy que el Señor sanó, hoy estoy estudiando un pasaje que el Señor sanó 2 ciegos. De pasa que Mateo dice 2 ciegos y Marcos 1 ciego. Entonces estoy estudiando ese pasaje. Entonces yo leí hoy otra vez los 2 ciegos. El Señor sanó 2 ciegos. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a los ciegos? No lo oigan. ¡Ciegos! Los voy a sanar, pero no van a haber show ni espectáculo. No lo oigan a nadie, yo. A ver qué, ciegos. Ya. Y los puso a ver. Seguro eso está en Mateo 9. Y en Marcos sanó 1. Entonces yo digo, ¿cómo así? Ya Dios me dijo que es que Mateo es visco. Entonces Mateo fue visco, claro, vio 2 cuando era 1. Entonces ya estoy ahí estudiando ese texto. Pero vamos al otro punto, la abundancia de la revelación. Leamos 2 textos, leamos Jeremías 33:6 y Hechos 15:32. La abundancia, hay un arsenal de la palabra de Dios preparado para un espíritu que se vivifica, que se pone a tono con el Espíritu del Señor, para una mente que se renueva. Él dice que iba a echar vino nuevo en odres nuevos. El vino nuevo es el nuevo pacto y el odre nuevo es la mente. Hay palabra de Dios. Hay abundancia de palabra de Dios. Yo lo dije aquí, lo voy a repetir. Se lo leí a alguien, no fue como le leí a Charles Swindoll, que dijo que la iglesia es el lugar donde más debe proclamar libertad, es donde más esclaviza a la gente, dijo Charles Swindoll, no Luis Sánchez. No me acuerdo el nombre, pero yo lo leí hace poco. Ese hombre decía lo que mal le llamamos nosotros iglesias pequeñas, porque no hay iglesia pequeña ni grande, la iglesia de Cristo es una sola, no que el lenguaje. Decía este hombre que lo que mal le llamamos iglesia pequeña,
Decía que los ministros y los pastores, la tendencia de los pastores en este tiempo de la iglesia de barrio, de la Loma, de Paispamba, de por ahí donde nadie quiere ir, la tendencia de estos ministros es que son muy bíblicos. Se están metiendo mucho en las escrituras porque no tienen 30,000 pesos para comprar el libro del método que está de moda. Hay libros de cómo hacer llover oro, escarcha, dinero, echar juego por la boca, leche por los ojos, y de hombres. Decía este hombre, es que no me acuerdo el nombre, decía que la tendencia ahora de los pastores, y es verdad, de verdad yo gente por acá no ni la con cuando, uy, este como sabe tanto de la palabra, no le quedó otra, no tiene ni biblioteca para comprar libros ese pobre, ¿qué tiene que hacer? ¿Leer qué? Pues digo pobre en un buen sentido de la palabra, porque estar bien rico lleno de la palabra de Dios. Porque hoy la tendencia es al evangelio mezclarle nueva era, mantras, positivismo, falsa teología de la prosperidad, éxito, humanismo, filosofía, religión, es mezclarle todos esos menjurjes allí, como dijo Pedro, Mateo 17, revuelvan eso, cojan lo mismo para la gloria de Dios. Entonces yo tuve que decirle, Pedro, vos un loco, no es lo que estás diciendo, ¿cuál revuelva? Si el evangelio de Cristo, ¿qué? Vamos a meterle psicología al evangelio de Cristo. Una mujer con 5 maridos, todos la trataron mal, sin vergüenzas. Se consigue un 6º marido, buen hombre le salió, un hombre responsable, un hombre que la quería, un hombre tierno que la amaba. Dice Isaías 55:1, a todos los sedientos venía ¿a dónde? A las aguas de la palabra de Dios. Entonces la samaritana, ni nombre le puso el Señor por guardarle ahí su identidad. Estaba sedienta de la palabra de Dios. Y se sentó en el pozo de Jacob, que representa la ley. El Antiguo Testamento, pobrecita mujer, todos los días en ese pozo saque agua y tome, pero seguía con sed. Pero le llegó la fuente inagotable, Cristo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Mujer, ¿qué haces allí? No, pues, mujer, yo conozco tu vida, yo sé todo el proceso que has vivido, mujer, pero los 5 maridos, yo los conozco sin vergüenza, yo sé. Pero este es esto, ¿cómo te va con este? No, bien, Señor, este es el hombre de mi vida. Pero este es esto, este es el esposo de tu mejor amiga, ¿sí o no? Ay, Señor, ¿usted cómo sabe? Porque hombre casado, come callado, da para mercado. Uy, pues ese es el cuento del mundo, ¿no? Hombre casado, bueno, yo que no le dije la otra porque la otra es perversa. Entonces yo me guardo en mi mente. No, no es grosera. Dice, hombre, dice, van a decir que aquí se la van a pasar de santos. Sí. Hombre casado dice, no lo digamos. Entonces, llegó el Señor. ¿Cuántas sesiones de psicología para sanar a esa mujer? ¿Cuántas terapias? ¿Cuántas consultas psicológicas pasará una mujer en ese estado? ¡Nada! Mujer, deja la religión, deja la ley, deja todas esas cosas, tu pasado. Yo soy el agua de vida, crea en mí. Porque dice que el evangelio es poder ¿de qué? De Dios, para salvación a todo aquel que en él cree. Esa mujer fue sana en segundos. No le metieron regresión en la psicología. Mujer, el primer marido, ¿cuántos años viviste? ¿Te pegaba, no te pegaba? ¿Cuántos hijos te dejó? Y el segundo, mujer, nada. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ¿qué? Hoy esa mujer salió, mejor dicho, y sabe algo, se ganó todo Samaria. Así sucesivamente usted puede meterle misticismo al evangelio. Ese misticismo, hay que liberar, ¿y que me libero a quién? Yo le digo a la gente, libere primero usted, hermano. Oye, ese es el problema. Yo reconozco que yo soy de lo más, hasta mala gente que me he olvidado, pero eso es... Pues tanta película en el evangelio, tanta película, hermano, en el evangelio,
Entonces yo hace años vengo en una tarea. Yo estoy aquí parado es por misericordia de Dios, porque si algo le he dicho a Dios, cámbieme a mí primero, hermano. Yo me he preocupado por mi restauración, mi cambio, en vez de preocuparme a quién me libero, a quién. No. ¿Cuál libero? Venga, libere usted primero. Y ahí sí voy a afectar a otros. Voy a afectar a otros. Por ejemplo, cuando Jesús liberaba, sé libre, listo. Endemoniado gadareno, sé libre, listo. No necesito 5 sesiones, 10, 20, porque ese es el poder, ese es el evangelio que yo creo. Lo que él predicó. Pero los hombres, hay una lista larga. Yo no creo en la lista larga. Yo creo que el Señor, y conoceréis la verdad. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente ¿qué? La palabra frente a la tradición. Entonces, vamos a mirar el que le dije, pues lo tenemos ahí para leerlo. Jeremías 33:6. Dice, yo les traeré sanidad y medicina, hablando de la obra de Cristo. Y los curaré, hablando del efecto de la obra de Cristo. Y les revelaré ¿qué? Abundancia de ¿qué? ¿De qué? De paz. Eso lo vamos a ver más adelante. Y de verdad. Abundancia de paz y de ¿qué? O sea que hay una abundancia de revelación de la verdad de Dios. Hechos 15:32. Leamos este otro texto. Hechos 15:32. O sea, el evangelio tiene que volverse un deleite para nosotros. Necesitamos rescatarlo de nosotros mismos, de los hombres. Para la mayoría no es un secreto el trabajo que nosotros hacemos aquí en esta ciudad. Yo ayer compartía con un grupo de personas y les decía, mire, yo no veo que el Señor haya dicho a la iglesia, iglesia, cuidado allá afuera. Cuidado con las tinieblas, iglesia, la tumba. Iglesia, cuidado con los mormones. Mucho cuidado con los mormones. Iglesia, mucho cuidado con los movimientos de afuera raros. No. Yo veo que el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿qué? Yo me acuerdo que nosotros llegamos a este lugar y al tiempo nos pusieron ahí una iglesia enseguida. Otra iglesia. Me pasa que eran otros hermanos que les gustaba mover el codo y tirar algo. Nunca juzgamos y atacamos las cosas. Antes subíamos diciendo los 2 caminos. Los 2 caminos, ¿ves? Y entonces un hermano mandó a darle el letrero y dijo, la iglesia a la derecha, porque como hay 2 iglesias, de pronto algún hermano iba para allá, ¿no? Entonces, no, es para acá, hermanos. Las puertas del Hades, ¿qué? Llegaron ahí, lo primero que hicimos fue hacernos amigos de ellos. Ahora, en cumplimiento profético, nos trajeron la plata. Las puertas del Hades, ¿qué? ¿Qué la iglesia? ¿Qué la va a tumbar? ¿Quién la va a tumbar? Si el Señor dijo que no, ¿qué? Prevalece. Lo segundo, y tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Esto es muy fuerte, esto es muy duro. ¿Sabe de quién hay que cuidar la iglesia? De los que estamos acá al frente. El peligro número 1 de la iglesia es los que estamos acá al frente. Quiere decir que si aquí hay un peligro en esta iglesia, soy yo. Bíblicamente, primera de Timoteo 4:16. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y lo que estás enseñando, Timoteo. Vos sos el responsable del pueblo. Si vos te torces, el pueblo se tuerce. Si vos te desvías, el pueblo se desvía. Si sos ignorante, el pueblo es ignorante. Si estás confundido, el pueblo está confundido. Timoteo, el peligro aquí sos vos, pastor Timoteo. Yo ayer le decía a un grupo de pastores. A la iglesia hay que cuidar a la gente que... ¿Ten cuidado de qué? ¿Seguro? Yo me acuerdo el mensaje aquí que dimos hace años, quisiera repetirlo. Cuidado, hay veneno en la comida. Usted tiene que revisar, hay veneno, tiene que revisar. Por eso todo el dado enoja, para que mire. Pregúntele a un renovado, no le va a preguntar a un ciego porque lo tira al hoyo. No es que el Señor con un ciego guiando a otro ciego, los dos se van para dónde. Busca un renovado, un metanoia. Yo miro las escrituras y yo digo, ¿dónde está el peligro de la iglesia? Mire lo que dice este texto, Hechos 15:32. Nosotros somos los responsables. Y si quiere más textos bíblicos, Oseas 4:9. Tal sacerdote, tal pueblo. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también han prueba consolaron y confirmaron a los hermanos con qué. Con abundancia de qué. De palabras de qué. De motivación, de éxito. Tú puedes, dale, no.
¿Qué había en la boca de estos hombres sino la palabra de quién? Del Señor. Vamos a terminar con el tercer punto. Avancemos solo hasta allí. Disfrutando la abundancia de sabiduría. ¿Por qué vamos en este orden? Porque Dios, Cristo, el Espíritu Santo se revelan en la palabra. Tercero, la sabiduría es el conocimiento y la revelación. Hechos 1. O sea, un conocimiento que me trae una revelación y me hace sabio. Se lo explico en el texto más clásico. Me gusta este texto porque es una necesidad premiante. Juan 8:32. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Conocimiento. Ese es el logos en el griego. La palabra. ¿Cuál es el rema? La revelación, el apocalipsis en el griego. Que me quita un velo y yo digo, ¿qué? Que conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? ¡Ay! Yo soy libre. ¿Por qué? Si Cristo libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Usted me quita el velo. Yo soy libre. Soy libre. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo ¿qué? Libre. Yo no puedo ser libre de un sistema, de un método, porque tengo que volver. ¿Me hago entender? Con el método tengo que volver. Y hay lugares donde hay que sembrar para ser libre. No, a mí me hizo libre Cristo. Conocimiento, revelación. Ya lo tengo claro. Sabiduría es vivir de acuerdo a ese conocimiento y a esa ¿qué? Revelación. Yo vivo como un hijo de Dios libre. Y Romanos 8:21 dice que la libertad de los hijos de Dios es gloriosa. Eso es sabiduría. Primero de Reyes 3:13. 3 al 13. Terminemos ahí con sabiduría, que es lo único que necesitamos. Hombre, conocer todas estas riquezas. Si usted pide leche hoy, si usted a Dios le pide leche hoy, usted no ha entendido el evangelio. ¿Cómo que no le va a pedir la leche a Dios del Hijo? Te la dio en salud, talento, habilidades, capacidades. Pero es que Mateo dice el pan de cada día, pero ahí se refiere a la palabra. Él mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué volver el evangelio tan natural, tan casero? Primero de Reyes 3. Mas Salomón amó al Señor andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo ¿qué? Te daré. Dios se le apareció a Salomón y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres, Salomón? Yo traigo esa promesa al siglo XXI. ¿Qué tal que Dios nos apareciera a cada uno de nosotros? A mí me hubiera aparecido en otro tiempo. Pedime lo que quieras. ¿Qué pediríamos? Versículo 7 para ir abreviando. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. ¿Cuál era el titular? David, ¿sí o no? ¿Cuál era el suplente que estaba ahí sentadito en la banca esperando su turno? ¿Ah? Salomón. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón, ¿qué? Entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? 11. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no has pedido para mí muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que mandaste inteligencia, para ti inteligencia, para oír juicio? He aquí yo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y ¿qué? Entendido. Tanto que no había antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos. Abundancia de sabiduría. Dice el Salmo 19, 7 y 8 que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Abundancia de sabiduría, se lo resumo, saber vivir bajo los principios del reino, eso es sabiduría. Llego a ser sabio cuando tengo un conocimiento que se me ha revelado, se me vuelve una verdad
y empiezo a caminar en esos principios. Sabiduría no es llenarse de conocimiento, no. Tener conocimiento es tener información en cierta ciencia, materia. Pero sabiduría es que si sé poco, lo poco que sé lo sé vivir. Eso es sabiduría. Salomón pidió sabiduría, pidió a Cristo en figura y en símbolo. Proverbios 8, 1 Corintios 1:24. Dios le dio sabiduría, pero miremos el examen. Examen porque la sabiduría es probada. Verso 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo. Y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto, ni tan viva. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, Señor, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y yo dije, ¿qué es este monstruo? Este no es mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. O sea, el examen de sabiduría. Si Salomón no tiene sabiduría, Dios no sabe resolver esto. Lo que pasa es que la sabiduría de Dios para la mente humana, yo miro, cuando yo veo a Jesucristo dando consejos, yo digo, era el mismo Dios, sino que en lo natural se veía al carpintero. La sabiduría de Dios en Salomón, ese es un examen bien difícil. Siga leyendo el verso 23. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y el mío es el que, y mi hijo es el que vive. 24. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey, ¿qué? Una espada. El 80% de las Sagradas Escrituras son símbolos que hay que saber interpretar. 20% es literal, deberes y mandamientos. Ame sus enemigos, eso no es un símbolo. Que usted va a buscarle la figura. No, eso es un mandamiento. Pero aquí hay símbolos. La espada. Va a entregarme la espada. Y trajeron al rey, ¿qué? La espada. Enseguida el rey dijo, verso 25. Partir por medio al niño vivo. Y da la mitad a la una. Y la mitad, ¿qué? Sabiduría de Dios. Mandó a traer la espada. ¿No dice Efesios 6:17? ¿Qué es la espada de qué? Del Espíritu. La espada, la palabra. Y entonces Dios, acuesten ahí el niño. Y acostaban el pelado. Y le puso la espada en el ombligo. Ahí lo estamos leyendo, en el ombligo. Y dijo, vamos a partirlo la mitad. Le dijo a uno, ¿usted qué quiere? ¿Del ombligo para arriba o del ombligo para abajo? Dijo al otro, usted también, escojan. Sabiduría. Dios le dijo a Abraham, Abraham, ¿qué? ¿Me amas? Sí. Sacrifica a tu hijo. Amarrarlo ahí, quemarlo y meterle el cuchillo a tu hijo. Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Salomón la tenía. Pastor, ¿qué pasó, hija? Vengo porque mi hijo, deberían de irse los niños para allá, hombre. Pero no, ya terminemos aquí. Vengo porque mi hijo, pastor, ¿por qué no le mete la espada a mi hijo? Salomón no le metió la espada al hijo. Esa espada que puso en el ombligo del hijo, hace rato se la había metido ¿a quién? A las mamás. Ese cuchillo que que Abraham le iba a enterrar, no, el cuchillo ya Dios lo ha enterrado, era Abraham. A él, Dios lo había matado. Simbólicamente, ¿no? Porque es que el niño ya se le ha vuelto
Siga leyendo. Ya le terminó la idea. Enseguida el rey dijo, partí en medio al niño, miti miti. 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, ella sintió esa espada en su ombligo. Habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron. ¿Por qué? O sea, ¿a quién le metió verdaderamente la espada? A las mamás. Ay, Señor mío, da a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí, ni para ti, ni para mí. Como decíamos de pequeñito, ni para Dios, ni para el diablo, dijo la otra religiosa. La mamá sintió la espada en sus entrañas y dijo, no, déselo a ella, déselo. Pero la otra malvada, bueno, mala, dijo, no, miti miti, yo no quiero entero, yo quiero la mitad. Sabiduría, verso 27. Entonces el rey respondió, dijo, da a aquella al hijo vivo y no lo matéis. ¿Ella es qué? Sabe, ella es su mamá. Isaías 33, 5 y 6. La espada, la palabra. Hebreos 4, 12 dice que hay que meterla a un poco de gente para que se ordenen. Voy esperando por mí, ¿no? Isaías 33, 5 y 6. Sabiduría. Tenemos abundancia de sabiduría. Mire, hablando de caso de familia, todos los casos no son iguales. La relación de parejas, con los hijos, todo no hay consejos cuadriculados. Tenemos que votar nosotros, los pastores, los consejeros, los guías espirituales. Tenemos que votar de nuestras bibliotecas y de nuestras asesorías, votar el acetaminofén espiritual y el ibuprofeno espiritual. Lo tenemos que botar de nuestras estanterías y de nuestras mentes. Pastor, tengo un problema con mi esposo. Bueno, en lo natural. La gente va al seguro, a la EPS donde va, le duele aquí. Ibuprofeno y acetaminofén genérico. Póngale a genérico, de 1,000 pesos. Es mejor una droguería comprarlo. No es que el pasaje gasta uno más yendo por allá. Vale 2 lucas. Le duele acá, lo mismo. Acetaminofén, ibuprofeno. Le duele por acá, tiene acetaminofén, ibuprofeno. Problema de parejas, orol, ayunol, clamol, reprendol. Es la receta que damos. Ore más, ayune más, reprenda más. Oye, venga, que cada caso, sabiduría de Dios tiene que salir. ¿Qué es lo que pasa aquí? A veces, no en todos los casos, ¿no? La víctima es el victimario. Hay que escuchar las dos partes. ¿Qué pasa? Hay que pedir guía al Señor. No hay consejos cuadriculados. A todos no es el mismo consejo. ¿Quién dijo? Porque usted le dice más orol, ayunol. Y hay gente que está orando. Y está buscando a Dios. Y entonces la gente confunde. Porque este me dijo que redoblara 3 horas más. Y yo la redoblé y yo no veo nada. Nada. O sea que nada. Hay que ir a la raíz de las cosas. A veces no es ni ayunol, orol, clamol. Es piscinol, riol, restaurantol, hotelol. Un hotel fino, no se hallara a su esposa, no hallara un hueco de 20,000. Sin vergüenza. A veces es otol. ¿Qué es eso de otol? Que la señora está estresada porque esto se volvió una monotonía. El hogar. Esto se volvió la misma película y este tacaño no saca ni 1,000 para ir a comer un cono que están a 1,000 ahí en la esquina de Superinter. A veces es saliol. Y entonces uno decirle, no hermana, más orol, los hermanos más orol. Tacañol. Sácalo. Por Dios, sabiduría de Dios. Seguro que a veces es eso. A veces hasta un abrazo. A veces la intimidad. En fin. Isaías 33, 6. Y reinarán en tus tiempos, hablando de la gloria de Cristo en este tiempo. La sabiduría y la ¿qué? Y la ciencia. Y abundancia de salvación. Y el temor del Señor será ¿qué? Finalicemos Santiago 1:5 y no leamos más por hoy. Santiago, perdón, 1:2 al 8. Terminemos ahí. Sabiduría. Santiago 1:2 al 8. Antes de leerlo le voy a dar como una introducción.
Salomón. ¿Quién escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantares? Salomón, sabio, ¿sí o no? ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Pues para algunos estudiosos de la Biblia dicen que Santiago es el Proverbios del Nuevo Testamento. O sea, Santiago es el Salomón del Nuevo Testamento. O sea, Santiago bien interpretado porque fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento en el año 46, donde después se fue revelando Cristo y la gracia de Dios en verdad, no la secta esa mentirosa. Escribe unos principios tan poderosos que mire por el que empieza. Sabiduría, lo que vamos a hablar. Versículo 2. Bueno, leamos el 5, perdón, y después vamos al 2 y saltamos al 8. Santiago 1:5, ¿qué dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? ¿De qué? Pídala a Dios ¿qué? El cual da a todos abundantemente y le será sabiduría. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. ¿Para qué? Para meter la espada, pero también para vivir. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos. ¿Falta de qué? Sabiduría. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Eso es sabiduría. Pero en lo natural para uno una locura. Yo por lo menos estoy cada día como tratando de entenderlo. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que Dios me está diciendo que me alegre en las pruebas. Que Dios me esté diciendo que esté contento en todas estas pruebas que estoy pasando. Pues Dios está loco, no, el loco es uno. Eso es sabiduría. Porque en las pruebas a uno como que se le va la sabiduría y le llega la ignorancia. Por ejemplo, a mí me molesta, me gustaría pegarle un bibliazo a aquellos que llevan 100 años diciendo, Dios no me oye, Dios no está conmigo, Dios el mercado. Me provoca coger el radio y estrellarlo contra el suelo cuando yo veo gente chillando por una guapanela, un transporte. Es que mi hijo, ¿su hijo qué? Mi hijo, usted lo viera, no viene a la iglesia, pues ¿cómo va a ir con esa religiosa enfrente que ni testimonio le ha dado? Esa puede ser una o la otra, no es el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. A Dios no le queda grande un borracho. Mi esposo que es un borrachín, a Dios no le queda grande ese borracho. Primera de Pedro 3, gánelo con buen testimonio. Pero llega y te dice, el demonio llegó a la casa. ¿Cuál demonio? No le llame inmundo a lo que Dios limpió. ¿No ve que es el religioso de Pedro cuando estaba en el proceso? El Señor le dijo, Pedro, anda a visitar, ¿sí o no? A Cornelio, que no era cristiano. Pues no era cristiana, pero no estaba, como no estaba con él, creía que no era. Y Pedro le dice, Señor, yo no me contamino, yo soy muy santo, como yo que me contamino con Cornelio, yo. Y primera de Corintios 7:14 dice que la mujer incrédula es santificada en el marido y el marido incrédulo es santificado en la mujer y los hijos son santos, porque ese es el poder del evangelio, son limpios. Pero como uno lo ve en lo natural, uno dice, ahí llegó el borracho. ¿Y sabe qué dice Dios? Ahí llegó el pastor. Y uno dice, no, el borracho. A ver ese tubo, soplame el ojo. Y Dios dice, ahí llegó un pastor. Eso es sabiduría en las pruebas. VIP, hicieron el seminario, el congreso, todo el cuento. VIP, solo pastores acá en primera fila. Si hubiera Jesucristo, haría de último. Pero como dice que los fariseos peleaban por los primeros puestos, por eso los puestos aquí primero quedan vacíos porque la gente aplica ese texto. Pero así no es, hermanos. Tienen que, oye, por Dios, tienen que colaborar. ¿Por qué no colaboran? Cuando yo estudiaba, atrás nos hacíamos los recocheros. Y cuando yo llegué a la iglesia me dijeron que atrás hacía el diablo. Entonces yo me venía para adelante. Hermanos, atrás hacía el diablo. Yo para adelante donde está Cristo. Y entonces VIP.
solo para pastores. Y se ha sentado un niño, dos de escuela dominical, todos loquitos. Todo, corre, Loncito. Ay, llegó la ujier. Niño, yo para allá, llévalo para allá. Corre, oye. Y el niño, no, veme aquí. Esto es para pastores. Y el niño dijo, mi papá es un pastor. Yo le estoy guardando el puesto a mi papá es un pastor, dijo el niño. No, no, y dijo como 5 ujieres y el capitán de ujier todo grandotote, ahí todo amargadote. A ver, niño, mi papá es pastor, y el niño agarró así, ya mi papá es pastor, le estoy guardando el puesto. Cuando una ujier dice, ay, él es el hijo de la hermana Zoila. ¿Cómo así? Sí, pero el papá él no es pastor. El papá él es un borrachín que está en la cantina. No, niño, arquitecto, no, y tuvieron que dejarlo. Años más adelante, en el tiempo de Dios, ahí estaba sentado el papá del niño, que era un ¿qué? Pastor. Creyó más el niño, pero la mamá, este borrachín. Santiago, sabiduría. Versículo 3, sabiduría, ¿por qué? Porque en medio de las pruebas que no gozamos, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Qué está probando Dios? Nuestra fe. Porque la gente no vive de fe, porque apenas estamos empezando a mirar, a vivir por fe. Por fe. 4. Mas tenga la paciencia su obra, un proceso, pruebas, y en medio de las pruebas me prueban la fe, y en la fe hay paciencia. Miren, la paciencia es que Dios obra. En la impaciencia a medias. Abraham fue impaciente y cometió un error. Uno tiene que ser paciente. ¿Qué es paciente? Espere un poquito más, Hebreo. Devuelva así un poquito que ya va a terminar. Hebreo 10, ya le digo que es ser paciente. Hebreo 10, 10:37. Ahí está que es paciente. Sabiduría es lo que necesitamos para resolver conflictos y para hacerle frente a la vida. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá. ¿Y no qué? Mas el justo vivirá, ¿qué? Bueno, volvamos a Santiago y cerramos. 4, mas tenga la paciencia su obra, ¿qué? Completa, para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales. Perfecto es un maduro. ¿Sabe qué sabiduría encuentro yo aquí? Que hay una riqueza que el ser humano está perdiendo, y es la madurez como persona. ¿Qué es una persona madura? Que cuando tiene que ser drástico, es drástico. Cuando tiene que ser flexible, es flexible. Jesucristo, cuando tuvo que poner el cachete, pues la voltearon. Pero cuando tuvo que dar correa, cogió a todos esos pastores del primer siglo en el templo, los cogió a látigos. Ladrones, ataracadores. Mi casa es casa ¿de qué? De oración. ¿Y usted le han hecho cueva de qué? Y diría uno, ¡ay, se enojó el Señor! Eso es madurez. Enfrentar las cosas de la vida. Cuando uno tiene que, cuando tiene que dialogar, dialogue. Y cuando tiene que quedar callado, quede callado. ¿Y qué? Así la gente diga qué. Eso es madurez. Hay que poner el cachete y momente, hágale. No, pues usted es cristiano, el Señor habla de mansos, sí mansos, pero no mensos, como ya sabemos. Sí somos cristianos, pero no somos bobos. Entonces cristianos lo roban, le pegan. Hechos 20:35 dice que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y yo qué? No, que el Señor dijo de aquí la otra, no, acá dice más bienaventurado es no, hermana, cuidado. A una hermana ya dice, sí, ve, ahora con el marido se va a agarrar. No, yo estoy diciendo que no es así. Eso habla de otras cosas. Sin que os falte cosa alguna. Yo quiero cerrar diciéndole que empezamos. Pruebas inconstantes. El hombre de doble ánimo es ¿qué? Sabiduría, ¿qué es? Que para allá, para acá, es en las pruebas que nos lo amoldan. Es aquí, donde uno se afirma. Dice primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, un poco, porque eso es poquito, sino que uno lo alarga. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, ¿y qué? Es a través de los procesos. Cierro. Las pruebas no han dañado a nadie. Por el contrario, han transformado a muchos.
Alguien decía, no me traigan buenas noticias porque me debilitan. Tráigame en pruebas que me fortalecen. No es masoquismo espiritual, es sabiduría. No busquemos cosas que tengamos, sembremos para cosechar consecuencias. Pero si estamos viendo pruebas y procesos, vamos bien, es necesario. Dios tiene un solo método para llamar al hombre, que es el amor. De tal manera amó Dios al mundo. Pero nosotros hemos diseñado nuestro propio método para llegar a Dios, que se llama el dolor. Eso lo inventamos nosotros, el dolor. Pero Dios es tan bueno que dice, tranquilo, bienvenido. Lucas 15, estoy de fiesta, estoy contento. Lea Lucas 15, era que usted ve a Dios reído haciendo fiesta, enrumbado con sus hijos, en un buen sentido de la palabra. Póngase de pie y yo quiero darle gracias a Dios por este tiempo. Seguiremos la otra semana con el material, los otros puntos. Miraremos lo que está a continuación, que es la gracia de Dios, la fe, la vida. Soberano Dios, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Gracias por este tiempo, porque igual lo que no es tuyo como viene se va, pero Isaías 55:11 dice que la palabra que sale de tu boca no regresa a ti vacía. Tú sabes con qué espíritu y qué motivación decimos las cosas, Dios. Por aquí estamos, Rey. Queremos disfrutar, Señor. Queremos realmente que tú te vuelvas un deleite para nosotros, Dios. Que la oración, el estudio de tu palabra, Dios, vuelva a ser un deleite, Señor. Dice Gálatas 5:6, la fe que obra por amor. Pues primero es la fe. Primero hay que creer. A Dios le agrada una sola cosa, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Hoy te queremos dar gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Termina dándole gracias al Rey. Y Señor, queremos recuperar la pasión por ti. La pasión por la palabra. La pasión por la obra tuya. Por el servicio a ti, Señor, con inteligencia. Guiado por tu Espíritu, donde sea un discipulado, sea el evangelismo. Sea, Señor, es el servicio en este lugar. Sea la música, la alabanza, sea la labor ministerial que estemos cumpliendo, o el por el momento dar testimonio en nuestro trabajo y lugar, pueda ser un deleite, Señor, para nosotros. Pueda ser una delicia para nosotros, Dios. Hoy queremos volver a deleitarnos en ti, papá. Deleitarnos en tu palabra y disfrutar de toda esta sabiduría. Señor, gracias. Gracias porque si algo necesitamos es sabiduría, como dice Colosenses 1, 2 y 13. Para que andemos como es digno, agradándote en todo con sabiduría e inteligencia espiritual, Señor. Sabiduría para conocer la herencia. Sabiduría para saber, Señor, de todos estos tesoros. Tu palabra dice en 2 Corintios 4:7 que has puesto este tesoro que es Cristo con todas sus riquezas en estas vasijas de barro, Señor. Gracias porque aunque en lo natural somos barro, en nuestro espíritu que está tu imagen y semejanza, has puesto un tesoro. Porque no le dice Dios gracias. Gracias, 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 gracias por todo, mi Rey. Necesito sabiduría. Si tú estás pasando un proceso, una prueba, lo único que necesitas es sabiduría para comprender el obrar de Dios. Para comprender el obrar de Dios, el propósito de Dios. Lo que Dios está haciendo es sabiduría, lo que Dios está haciendo con tus hijos, tu esposo, en tu hogar, con tu empresa, tu negocio, tu proyecto de vida, tu proyecto, en fin, laboral, de estudio, académico. Dios, estamos en tus manos. Estamos en tus manos, Rey, y sabemos que todo está bajo tu gobierno y bajo tu control. Hoy te damos gracias, dile gracias, tu palabra es verdad. Hoy escogemos la abundancia de la revelación de tu palabra, Señor. Queremos salir de la escasez, de la bancarrota espiritual y entender que ya la pobreza espiritual ha sido ministrada por Cristo y nos has enriquecido, como dice 1 Corintios 4, en todo don. Y como dice Colosenses 2, 8, 9 y 10, que no nos debemos engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Señor, porque dice tu palabra en Colosenses 2:9, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque Cristo es completamente Dios. Y Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Él. La palabra completo viene del griego plero. Plero, que quiere decir lleno, atiborrado. Gracias, Señor. Yo quiero decirte algo esta mañana donde con sabiduría y entendimiento lo comprenderemos y disfrutaremos.
No nos hace falta nada. Ya no nos cabe nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Por eso el último punto es abundar en acciones de gracia. Dame paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, ya no la dio. Sálvame, ya nos salvó y nos lo confirmó cuando nos reconciliamos. Libérame, ya nos hizo libres. Perdóname, ya nos perdonó. Dice Colosenses 2:13 que perdonó y olvidó todos nuestros pecados. Micaías 7:18 y 19 dice, nunca más me acordaré de ellos. Hebreos 10:14 al 17 dice que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Estamos perdonados. Señor, gracias. Gracias. Hay cosas que tú lees, que la remesa, dice mi Dios suplirá todo lo que os falta. Contentos con lo que tenéis ahora. Hebreos 13:5, yo dije no te dejaré ni te desampararé. No puedes medir el evangelio por una guapanela, por un transporte, por un trabajo. Porque el evangelio es espiritual, dice Romanos 14:17. Es justicia, paz y gozo en el espíritu. Y Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino y su justicia y lo demás viene por añadidura. Lo demás viene, la añadidura, la ñapa, la ñapa. Lo que tú y yo lloramos es por la ñapa. Por lo que tú y yo nos afanamos es por la ñapa. Yo no he visto a nadie desesperado, afanado, diciendo, yo quiero a Cristo, yo quiero de Cristo, yo quiero de la palabra, enséñeme más de la palabra. Yo no veo a nadie ansioso diciendo, enséñeme la palabra. Pero hasta yo mismo me veo ansioso. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Cómo pago el recibo? Llegó la cuenta X, la Y. Afanados por lo natural. ¿Cómo vamos a disfrutar del evangelio si es espiritual? Hoy te damos gracias, Señor. Permite conocer y disfrutar esta verdad de Dios. Permítenos disfrutar. Termina diciéndole gracias. Dios, quiero disfrutar, Señor, de ti, de esta vida en abundancia, Rey. De esta vida en abundancia, de este evangelio glorioso que trae la abundancia de la bendición. Que tu mismo Espíritu nos destape la posición y la herencia. Que tu mismo Espíritu nos dé testimonio de que somos hijos, herederos y coherederos. Que ya estamos heredando y disfrutando de todas estas riquezas de gloria.